Por otro lado, cuando analizamos, este es un gráfico bastante general, que es, digamos, que tiene que ver con digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero por sector. El sector edilicio, el 40% del consumo energético está relacionado con el uso y el mantenimiento de los edificios, y también, bueno, el 8% está destinado a la construcción y a los materiales, pero es un porcentaje bastante amplio. Y por otro lado, el 42% de la energía que se consume en los hogares principalmente tiene que ver con las características físicas de la envolvente del edificio. Por eso, todas las estrategias que tienen que ver con los estándares mínimos que vamos a mostrar, la premisa de sustentabilidad, apuntan un poquito a trabajar sobre el entorno y los edificios en sí. Bueno, es un gráfico que viene del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del 2017, en donde principalmente acá lo que queríamos mostrar es un poco como en el caso anterior, donde se veía como una situación relacionada principalmente a fuentes, digamos, del Instituto de Energía de Estados Unidos, pero esto, digamos, es específico para la Argentina y los valores son bastante similares. Después, cualquier cosa, esta presentación creo que va a quedar subida, entonces, bueno, lo pueden buscar, aquí pueden ver, bueno, el sector digamos, sector residencial, después el sector, la industria de la energía en relación a lo que es la producción de energía para la calefacción o la refrigeración, y bueno, y también lo que está asociado a la construcción en sí, ¿no? a la industria manufacturera y de la construcción. Entonces, bueno, para contarles un poco lo que venimos trabajando dentro del municipio, en materia de cambio climático y enfriamiento urbano, está, bueno, como decíamos, las planillas de sustentabilidad, por otro lado los mínimos obligatorios, las ordenanzas de fomento y los análisis termoenergéticos que principalmente nosotros los hemos encarado dentro de las obras públicas, pero también hay un apartado que va a empezar a solicitarlos para los proyectos privados de más de 2.000 metros cuadrados cubiertos. Así, la idea es un poco como explicarles de manera amplia que incluyan cualquier duda. Nosotros estamos dispuestos a responder, a recibirlos, a explicarles. Si les interesa que hagamos alguna capacitación un poco más profunda sobre estos temas, también estamos abiertos a hacerlos, no hay ningún problema. Respecto a lo de la planilla de sustentabilidad, bueno, esta, digamos, permite incrementos de FOT junto con la retribución compensatoria de hasta un 30% de este factor. Está vigente desde el año 2018 e incluye distintos, digamos, apartados. Para solicitar este beneficio hay que mínimo cumplir con 3 de estos apartados, ¿no? O sea, energía, ocupación del suelo, uso del agua, gestión de los residuos y materiales. No sé, perdón, no sé si puedo sacar ¿cómo puedo minimizar para que se vea? Perdón, un segundo. Ahí está, gracias. No hay problema. Mientras tanto, les voy comentando, el tema del FOT es el factor de ocupación total. Este tiene que ver con la superficie construida total. Nosotros trabajamos con 2 indicadores, uno es el FOS y otro es el FOT. El FOS tiene que ver con el factor de ocupación de suelo, o sea, solo lo que podemos construir en planta baja, y el FOT es en altura. Entonces, por eso es importante destacarlo, porque tiene que ver con esto, con permitir crecer un poquito más en altura, nunca en superficie. Entonces, bueno, como les explicaba, hay que cumplir con 3 de estos apartados como mínimo para solicitar este beneficio, y bueno, así en líneas generales, dentro de lo que tiene que ver con la energía, bueno, acá pueden ver que hemos subrayado algunos apartados, porque son los que brindan mayor puntaje. Entonces, por ejemplo, dentro de la energía tenemos distintas estrategias que están relacionadas con la envolvente, otras con la orientación, la morfología urbana y la materialidad. Acá hacer una aclaración de la importancia de las protecciones solares. Luego tenemos energías renovables, eficiencia energética y control del consumo energético.
cuando las pueden buscar, esta es la ordenanza la 4039, y ver, digamos, qué incluye cada una de ellas. Por otro lado, la ocupación del suelo tiene que ver con temas relacionados al enfriamiento pasivo del entorno, que es un poco principalmente relacionado a lo que explicamos al principio, el enfriamiento urbano, valorización de las zonas deprimidas y algunas acciones relacionadas con el equipamiento. Luego el uso del agua, eficiencia en el uso del agua, reutilización de aguas grises y captación de lluvia. Gestión de los residuos, gestión de residuos de la construcción y el plan de gestión de residuos, que cuando hablemos un poquito más adelante en relación a los mínimos, sé que ustedes han tenido bastantes capacitaciones relacionadas con este tema, pero bueno, aquí también está incluido. Y la eficiencia en el uso de los materiales en relación a la incorporación de materiales reciclados y la certificación energética de materiales. Tiene que ver con que puedan incorporar en los proyectos algún material innovador que provenga de, no sé, del reciclaje, o bueno, que pueda estar incluido dentro de la imagen visual o del diseño de los edificios o de los proyectos que se presenten. Van a encontrar que hay unos anexos dentro de esta ordenanza. Primero es una declaración jurada, la idea es que mostrarles lo que hay que presentar, ¿no? Primero la declaración jurada. Luego está acá la planilla en sí, en donde está cada una de las estrategias, como les comenté anteriormente, bien detallado, digamos, qué significa o cuál es la acción que a la cual se puede postular en relación a, no sé, el envolvente, por ejemplo, y cuál es el puntaje que se le asigna a cada estrategia. Acá, bueno, ustedes ven en amarillo, en marrón, en celeste, en verde y en morado son los distintos apartados, cada uno de los apartados, y hay que cumplir con 3 de ellos como mínimo. Entonces dentro de ellos están las distintas, digamos, bueno, estrategias en sí, ¿no? Por otro lado, esta es la documentación de respaldo, o sea que cada estrategia que ustedes implementen en el proyecto tiene que venir acompañada de una serie de documentación que es la que determina esta planilla. Entonces, bueno, ya sea, no sé, una memoria técnica, descriptiva, acá a veces nos preguntan mucho cómo justificar el puntaje o cómo poder, cómo solicitar que se les reconozca, por ejemplo, no sé, que han incorporado sistemas fotovoltaicos. Bueno, ¿qué tienen que presentar? Bueno, en esta planilla bien detallado está lo que hay que adjuntar, ¿no?, al expediente. Luego, por otro lado, hemos lanzado, bueno, hace poco hemos relanzado el tema de los estándares mínimos obligatorios de sustentabilidad. Esto tiene que ver con estrategias que son obligatorias, que todos los proyectos incorporen. Son bastante sencillas, no es nada, digamos, complejo. Entonces, están organizados en 3 apartados: el apartado constructivo, tecnológico y de residuos. Un poquito, acá nosotros lo que hemos querido mostrar ha sido cuál es la ordenanza, que es la 4039, y bueno, por ejemplo, en el caso del apartado constructivo, se especifican temas relacionados con la cubierta o techo, la protección solar, el índice de reflectancia solar y los espacios verdes y paisajismo. Esto es importante para todas las obras nuevas y para aquellos proyectos, digamos, que sean de ampliación o bueno, reformas, pero siempre y cuando se superen, digamos, estas reformas o ampliaciones sean de cierta envergadura, por lo menos del 50% de la superficie a declarar. Entonces, en estos casos, también lo otro importante a comentarles es que contamos con algo de documentación de respaldo para acompañar a los profesionales, para explicarles un poco o ayudarlos a que puedan cumplir con esto, ¿no?, de manera sencilla. Por ejemplo, en el caso del apartado constructivo, en donde se solicita cumplimentar con un nivel de transmitancia térmica que va a depender de la superficie del proyecto, ya sea nivel A o nivel B. Esto tiene que ver con la norma IRAM 11605. Acá nosotros lo que facilitamos, que cualquier cosa después obviamente lo vamos a dejar a disposición, y si no pueden solicitarnos al municipio, es una planilla modelo
donde se explica cómo calcular esta transmitancia para ver si el detalle de cubierta que ustedes están presentando cumple o no con el valor indicado. Y además hemos dejado algunos ejemplos también, los más típicos, por ejemplo, de losa maciza con ladrillo hueco, luego tenemos con losa maciza con ladrillo de EPS, y un ejemplo de losa liviana. Entonces ustedes aquí van a tener la planilla para calcular su propio techo, o si no, para ver algún ejemplo real y poder, digamos, implementarlo en el proyecto o hacerle alguna modificación sin problema. Por otro lado, después también tenemos el tema de la protección solar, en donde se solicita que, digamos, la incorporación de, ya sea en las distintas orientaciones, alguna protección horizontal o vertical, dependiendo de estas orientaciones, ¿no? Y lo que también incorporamos, o que ponemos a disposición, es un simulador que ha sido, estamos muy agradecidos con el INAE, con el instituto, uno de los institutos del CONICET, que nos ha facilitado este simulador para poder calcular los aleros, la dimensión necesaria para digamos, incorporar aleros en el proyecto, dependiendo, digamos, de las particularidades de cada proyecto, ¿no? La ubicación digamos, la inclinación de la cubierta, no sé, el antepecho de la ventana, bueno, cada proyecto es distinto, entonces, bueno, lo que tiene de interesante este simulador es que permite ir rellenándolo y otorga las dimensiones necesarias para que la protección funcione adecuadamente. Entonces, bueno, esto es muy importante, que nosotros, bueno, con la arquitectura moderna esto se ha ido perdiendo, y la verdad que es muy importante para nuestro clima y permite lograr condiciones muy agradables en el interior de los espacios. Entonces, quería hacer ese comentario, y también lo que nosotros solicitamos es fomentar el tema de la ventilación natural también como un elemento muy importante. Por otro lado tenemos el índice de reflectancia solar. Esto tiene que ver con, digamos, los materiales de terminación en las superficies exteriores horizontales, o sea, pisos o cubiertas. Se especifica un valor mínimo, y además también acá nosotros contamos con una planilla también que ha sido realizada por el INAE, en donde es una planilla, acá solamente es un extracto, pero es una planilla bastante amplia, en donde hay una gran cantidad de materiales constructivos para incorporar, para lograr, digamos, dar cumplimiento a este apartado, que no es muy complicado, sino que tiene que ver con incorporar superficies que sean, digamos, lo más, que permitan, que no acumulen calor, sino que lo reflejen rápidamente. Y por último, en relación a los espacios verdes y el paisajismo, se especifica que todo proyecto emplazado hacia el oeste de Calle Boulogne-sur-Mer se deberá destinar como un mínimo un 30% de la superficie libre a área permeable o área vegetal. Y aquí también incorporamos una planilla como con sugerencias de distintas especies vegetales de bajo requerimiento hídrico. Esto también lo vamos a dejar cargado, y bueno, para que la puedan leer, revisar o utilizar para sus proyectos. Respecto al apartado tecnológico, acá también, bueno, hay una serie de especificaciones, principalmente que tienen que ver con la incorporación de lámparas de LED, digamos, tanto en los interiores y exteriores, sistemas de control en las instalaciones de iluminación de uso común, asegurar la iluminación artificial, que la iluminación artificial exterior no produzca contaminación lumínica. Esto tiene que ver con principalmente utilizar artefactos digamos, de sentido descendente y no ascendente, emplear dispositivos que minimicen la pérdida de agua en baños y cocinas, también, bueno, en relación a los sistemas de doble descarga de inodoros, y sistemas de riego eficiente. La verdad que son todas cuestiones bastante simples, que hoy ya prácticamente cualquier proyecto nuevo las trae incluidas, entonces, bueno, volver a recalcar eso, ¿no? Que son sencillas de cumplir, por eso son mínimos. Y por último, bueno, el apartado de residuos, que no lo voy a explicar, solamente lo voy a mencionar, en la etapa de obra y en la etapa de funcionamiento. Lo único que dentro de lo que tiene que ver con el proyecto
ya que nosotras, bueno, somos arquitectas, esto, digamos, lo que buscamos es que los proyectos destinen un espacio para realizar la separación, digamos, de los residuos, ¿no? Entonces, que ya sea como que esté determinado dónde se va a generar esta situación como ya parte de la vida diaria, ¿no? Cotidiana. Bueno, respecto a las ordenanzas de fomento, también como para que ustedes estén al tanto, la ordenanza 4040 también exime, brinda algunos beneficios en relación bueno, a eximir el pago de las tasas de servicio de la propiedad raíz para aquellos que incorporen prácticas de construcción sustentables. Esto, digamos, acá, bueno, ustedes pueden ver que haciendo referencia a la planilla que les mostramos de evaluación de prácticas sustentables al inicio, cumpliendo con un intervalo entre, digamos, hay como dos categorías, A y B, y acá determinamos un intervalo de puntaje que es sumamente sencillo, ya sea incorporando algún calefón solar o algunos paneles, o mismo no sé, también si tuvieran, bueno, ahora no se me ocurre, pero son situaciones muy simples que les permitirían eximirlos de las tasas a la propia raíz. Bueno, aislaciones, nada. Menciono lo del calefón porque es algo sencillo de incorporar, es bastante, bueno, es fácil de presentar y cumple, o sea, si pudiéramos abastecer el 50% del consumo de agua caliente sanitaria, ya estaríamos obteniendo un puntaje de 5, entonces ya podríamos tener una exhibición del 50% de las tasas. Por otro lado, bueno, en el artículo 5 también otorgan créditos urbanos, esto, bueno, lo pueden leer con tranquilidad, un crédito urbano para aquellos proyectos que superen estos mínimos, o sea, que empiecen a implementar más estrategias que están incorporadas dentro de las planillas. Y esto, bueno, permitiría un incremento de FOT, o también se puede optar por la exhibición de hasta un 100% de los pagos de lo que son los aforos de la construcción. Y bueno, como para terminar y mostrarles un poco también lo que hemos venido trabajando en relación a los análisis termoenergéticos de las obras públicas, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de análisis termoenergéticos? Tienen que ver con estudios sobre el envolvente del edificio, balances energéticos, análisis de radiación solar y situación de exposición a cielo abierto. Después también estudios de demanda térmica eléctrica, estudios de confort térmico interior, aprovechamiento de la luz diurna, análisis de orientaciones óptimas, análisis de sombras, balances térmicos. Acá nosotros, bueno, hemos hecho algunos ejemplos para explicarles que ustedes puedan ver. Por ejemplo, en el caso la hemos denominado como dependencia A, un proyecto es una remodelación que se planteó para uno de los galpones de la UCIM. En este caso lo que hicimos fue primero analizar la situación del galpón, y luego se plantearon distintas estrategias para mejorar el confort térmico interior y analizar también los consumos energéticos y la relación con cada una de estas modificaciones que se iban haciendo. Ya que, bueno, como todos saben, las obras públicas bueno, uno puede ser muy ambicioso, pero después tenemos un presupuesto, entonces también siempre respondiendo a eso y tratando de ver cuáles eran las alternativas que más, digamos, que mayor impacto tenían y menor costo, lo que le demandara, digamos, al municipio, fue lo que íbamos evaluando. Entonces, por ejemplo, en este caso, incorporando algo de vegetación caduca, paneles fijos, verticales como protección solar, algunas pérgolas, luego teníamos la posibilidad de incorporar doble vidriado hermético en un sector, entonces, bueno, también decíamos, bueno, ¿dónde lo podemos incorporar y que haga a mejorar la condición interior? Y también, bueno, buscando proteger muy bien la cubierta, o sea, dotándola
otro lado una buena aislación térmica, y fomentando también la ventilación natural con ventanas con una buena apertura de ventilación. Todo eso nos permitió en los estudios obtener una reducción del consumo energético de un 20%. Acá, bueno, ustedes después pueden ver que si bien todo, digamos, todo es como un balance, ¿no? En lo que uno, digamos, no hay como estrategia de sustentabilidad perfecta, ¿no? Lo que a veces nosotros tenemos un clima complejo que cambia en verano y en invierno, entonces a lo que nos beneficia en el verano nos genera algún prejuicio para el invierno, entonces bueno, todo eso se va evaluando en conjunto y se van viendo las estrategias. Luego, por otro lado, también hicimos una remodelación que planteó para la casona Suipacha, también estuvimos estudiando la envolvente de la misma, y se efectuaron distintas propuestas para ver cómo iban trabajando. La verdad que esto también estuvo muy interesante porque se planteó un modelo tridimensional con un software energético, digamos, que evaluaba las distintas alternativas y veíamos cómo trabaja el edificio en conjunto, ¿no? Que eso también es muy importante. Aquí, bueno, solo como para mostrarles, fuimos analizando distintas propuestas y generando algunos casos hipotéticos en donde veíamos cuáles eran los niveles de reducción para ver qué nos convenía, digamos, digamos, cuál era la inversión que teníamos que realizar y cuáles eran los beneficios. Esto, bueno, para cerrar un poquito y para finalizar, es lo que hemos venido trabajando, en lo que hemos estado desarrollando. Principalmente lo que buscamos es evaluar el consumo energético, pero también considerar las emisiones de gases de efecto invernadero que nos afectan en gran medida, y por otro lado también valorar el clima y la salubridad, ¿no? Porque también respetar nuestro clima y buscar, por eso hacíamos mucha mención al tema de la protección solar y la ventilación natural, ¿no? O sea, nosotros tenemos un clima que permite que de manera natural poder mejorar la condición interna y tratar de reducir la demanda energética que incorporemos. Entonces, bueno, aquí mostramos cómo evaluamos el edificio de referencia y cómo las distintas opciones nos permitían lograr niveles o porcentajes de reducción en relación a las estrategias que íbamos implementando, sean más o menos ambiciosas. Así que bueno, eso es por nuestro lado. Si tienen alguna consulta, estamos acá disponibles y para que podamos continuar con la capacitación. Si quieren, pueden abrir el micrófono y preguntar, o pueden escribir en el chat. Si quieren, aprovechen que las chicas son especialistas en estos temas. Sabemos que por ahí hay muchísima información, pero queríamos que estén al tanto de todas las medidas que se están incorporando desde la sustentabilidad en las construcciones, y que también lo puedan usar como herramienta en el caso de que en algún momento les toque trabajar con algún expediente que tenga o planilla de sustentabilidad, o que aplique a las ordenanzas de fomento. Y por otro lado, sí, que siempre que estén trabajando con algo de construcción, sepan que están esos mínimos de sustentabilidad que nosotros como autoridad de aplicación vamos a evaluar, que estén incorporadas también en los estudios ambientales, y que haya, bueno, una descripción de esas medidas que se van incorporadas. Así que bueno, dejamos un ratito por si quieren hacer alguna consulta. Sí, ahí, bueno, una de las preguntas es si las medidas están consideradas en el nuevo Código de Edificación de la Ciudad, y sí, están incorporadas. Cualquier cosa, les repito, el número de ordenanza es la 4039 2020. ¿Sí? De todas maneras, lo que podemos hacer, vieron que les hemos estado mandando un Google Site con toda la información. Podemos subir ahí todas las ordenanzas de las que hemos estado hablando ahora, igual que la evaluación de impacto apenas esté en el boletín, así que no se hagan problema, que se las podemos también enviar ahí. Ahí hay otra consulta.
Bien, hay otra consulta que dice, quería hacerles una consulta sobre la planilla de sustentabilidad. El proponente realiza una primera evaluación declarando el puntaje estimado por él y después el municipio realiza su propia evaluación en base a lo declarado por el proponente. Sí, así es. O sea, el proponente realiza la evaluación, adjunta toda la documentación, por eso les mostrábamos el tema de la documentación de respaldo, porque es muy importante como para justificar el puntaje, y luego nosotros lo evaluamos, lo observamos y les otorgamos o les solicitamos mayor información o lo necesario para poder cumplimentar con el puntaje que ustedes están o que se está solicitando. Sí, sí, eso está bueno que sepan que también se hace con un equipo interdisciplinario de profesionales y de áreas dentro de la municipalidad. Ahí interviene el área de la dirección de obras privadas, planificación y ambiente. Entonces, cada una de las áreas, según su especialidad, ve algunas de las cuestiones de la planilla de sustentabilidad, y por otro lado, también en conjunto, discutimos algunos aspectos de lo declarado. Incluso hay algunas veces que se pide ampliación de información de esta información anexa que se declara. Bueno, de todos modos yo me voy a quedar, así que cualquier cosa, si surge alguna duda más adelante o alguna consulta, la pueden realizar al final y la podemos resolver sin ningún problema. Lo más importante, acá hay otra consulta, pero lo más importante es lo que comentaba Florencia, el hecho de que estamos trabajando en conjunto y que todos los proyectos se están evaluando dentro de una comisión, entonces también eso es algo que hemos empezado a implementar y que hace que ha logrado, digamos, poder resolver con mayor agilidad todas las propuestas que se han ido presentando. La ordenanza 4040 es también para edificios o proyectos de remodelación. Respecto a lo que tiene que ver a los artículos que yo mencioné, tiene que ver con proyectos, o sea, edificios con construcciones, pero está principalmente, o sea, sí para nuevas construcciones, pero está principalmente también pensada para aquellos que ya han incorporado alguna estrategia de sustentabilidad y bueno, y se los quiere como premiar. Entonces, pero sí, es para proyectos existentes y nuevos. Y bueno, de remodelación también se podrían presentar ahí. ¿Sabes por qué te lo consulto? Porque muchos edificios o construcciones que se encuadraron en el código de edificación anterior, ¿no? El que está vigente ahora, quieren ponerse a derecho con el nuevo código de edificación porque ante una verificación no lo cumplen, pero si se hacen todas estas modificaciones como incluir energías renovables o colocar paneles solares o para hacer más sustentable la construcción, quería saber si esas eximisiones de la ordenanza 4040 están vigentes o pueden ser tenidas en cuenta. Sí, sí, de todos modos, todos esos casos así más bien particulares, nosotros los estamos recibiendo y los evaluamos. Principalmente lo consultás por el tema del incremento del FOT. A veces hay algún conflicto, digamos, en indicadores y por eso lo mencionás o no. No, en general. Ajá, en general. Sí, sí. Sí. Bien, Perfectamente. gracias. Sí. Sí. Bueno, nos despedimos, muchísimas gracias y bueno, cualquier duda, igual estamos abiertos a recibirlos en la municipalidad y bueno, colaborar con lo que requieran en relación a las planillas de sustentabilidad o las ordenanzas de fomento. Bueno, muchas gracias y bueno, cualquier cosa, si surgen dudas, también estamos por acá. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido y como
como explicaba Mercedes, estamos a disposición para cualquier consulta en este momento o después. También les podemos pasar el mail de la gente de planificación, que es quienes han estado encabezando este proceso, por más de que hay varias áreas que hemos estado en conjunto trabajando. Bueno, ahora vamos a arrancar una parte un poco más descontracturada. Vamos a estar acá, les presento a Bruno Gaba. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Y también va a estar Jessica, que vamos a ir de a poco como hablando, la idea es descontracturarlo un poco, así que nos pueden ir haciendo preguntas, ahora si quieren nos pueden ir interrumpiendo. La idea era un poco hablar de los planes de prevención, mitigación y compensación. Como a grandes rasgos, la idea y lo principal es que este plan de gestión ambiental esté totalmente ligado al proceso de identificación y valoración de impactos, que esté tenido en cuenta en su totalidad para poder armar estos planes, entender que para nosotros, y creo que en general a criterio de todas las autoridades de aplicación, es uno de los puntos más importantes de un estudio ambiental. Bien sabemos que hay algunas veces que las valoraciones de impactos tienen algunas cuestiones subjetivas, mejorables, etcétera, pero creemos que la prevención, la mitigación y la compensación es lo más importante, y queremos que esto también empiece a tener una relevancia mayor y se empiece a gestionar y a implementar. Está apoyada totalmente en la descripción del medio y de los aspectos. Acá es importante destacar que lo hablamos un poco en la capacitación pasada, pero una buena descripción de la actividad y del lugar donde se va a desarrollar la actividad nos va a dar una buena identificación de los impactos, una valoración de esos impactos y por ende después un correcto plan de gestión ambiental del proyecto que estemos trabajando. Durante el proceso de valoración de impactos, la idea es que se consideren absolutamente todos los impactos. En esto estuvimos hablando un poco en la capacitación pasada de algunos impactos y de algunos aspectos ambientales que veíamos que a veces no eran tenidos en cuenta, como por ejemplo la flora y la fauna, al ser un departamento con un gran porcentaje urbano. Esto a veces vemos que los consultores no lo incluyen. Entonces, bueno, seguir haciendo un poco de énfasis en considerar absolutamente todos los aspectos y por ende después los impactos de la actividad. Todas estas medidas que estamos hablando de prevención, mitigación y compensación deben estar aplicadas para cada uno de estos impactos, ¿sí? Pensando y desglosando cuáles serían de prevención, cuáles serían de mitigación y cuáles de compensación, y también en un orden prioritario de esto, ¿sí? Primero intentar prevenir, sino mitigar el impacto, y en el caso de que sea totalmente irreversible, compensarlo. Y hacemos bastante énfasis en esto, en la compensación, que es un instrumento nuevo que deviene también mucho de los conceptos de cambio climático. Entonces, bueno, hacer un poco de énfasis también en que incluyamos estos aspectos, y hacer énfasis en que, por supuesto, estas medidas van a ser para los impactos negativos, y que los impactos que consideremos que sean de carácter positivo tratemos de potenciarlos, ¿sí? de usar más creatividad con estos impactos, ¿sí? De potenciarlos. Y algo re importante que hemos visto también en varios estudios es que no se consideran todas las etapas del proyecto, ¿sí? Entonces, en esto es importante que los planes estén contempladas todas las etapas y diferenciadas las etapas, ¿sí? No es lo mismo la gestión de residuos en la etapa de construcción que en la etapa de funcionamiento, ¿sí? Entonces, diferenciar esto. Bien. Acá le cedo un poco la palabra a Jessy, que hizo este hermoso gráfico de síntesis de las medidas. Dale, gracias, Flor. Un poco la idea de este gráfico ya es unificar lo que hemos venido comentándoles desde el inicio de este ciclo de capacitación, ¿sí? Es a modo de resumen, y básicamente recordarles que el estudio de impacto ambiental tiene esta base de la identificación de los factores y de la descripción de los aspectos ambientales, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos el conjunto de información bien identificado, vamos a poder obtener una clara identificación de los impactos ambientales, y en esto
hacer énfasis en lo que comentó Florencia hace un momento, que cuando se realice la valoración, ¿cuál es la importancia de la valoración básicamente? Saber que hay impactos que van a ser más significativos que otros, ¿sí? Si bien todos deberían tener medidas, ya sea para potenciar los positivos o para prevenir, mitigar o compensar los negativos, todos deberían tener sus medidas como para, por un lado, prevenir, como dijimos anteriormente, o mitigar o compensar esos impactos que se producen sobre los distintos recursos, ¿sí? Hablemos del recurso aire, el recurso suelo, el recurso agua, hablemos también de lo que es la biodiversidad, las interacciones ecológicas, ¿sí? Esta valoración me va a permitir a mí poner en foco aquellas medidas de mitigación, de prevención, perdón, mitigación y compensación, donde más se necesitan, ¿sí? Sin embargo, también vamos a tener otras series de medidas que van a ser mínimas, pero que deben estar presentes en cada uno de los proyectos, ¿sí? Básicamente tienen que ver con la emisión de polvos en suspensión, hay tareas que se pueden hacer durante la obra, que son mínimas, pero generalmente no son tenidas en cuenta, como la humectación de los áridos. Bueno, acá hay algunos gráficos. Si vemos estas imágenes, es obvio de que hay ciertas actividades que se minimizan, pero los impactos están presentes, ¿sí? Y con mínimas medidas podemos prevenir, mitigar, y en otros casos donde tenemos impactos que no pueden ser ni prevenidos ni mitigados, se pueden de alguna manera compensar. En este caso, por lo que estamos viendo acá, es muy fácil tener en cuenta que son medidas que se pueden prevenir, ¿sí? Como decía anteriormente, la humectación del terreno, ¿sí? Es un hábito que se tiene que tener en cuenta durante las obras, no lleva, o sea, sí tener cuidado cuando se realiza esta humectación, ¿sí? No lo vamos a hacer en horas donde la evapotranspiración puede ser contradictoria, ¿no? En ese caso, tendríamos que hacerlo en horarios donde no hay tanta radiación solar como para evitar que el suelo húmedo o los áridos húmedos no se sequen rápidamente. Bueno, esa planilla que está ahí... Perdón, sí. sí. No, está bien. Esa planilla que está ahí, ya después vamos a ver también si se las podemos facilitar, pero de todos modos va a estar en cada uno de los expedientes al inicio del trámite, en ventanilla única. La idea es consultar cuestiones básicas de la obra. A nosotros nos interesa que hayan ciertos datos que estén especificados, como si se van a realizar excavaciones o no, si va a haber demoliciones o no, tratar de saber el volumen de estos residuos generados. No la puedo ver bien, pero bueno, no sé si, Flor, ¿te acordás de algún otro dato para ir sumando? En esto, importante también que de entrada, cuando vayan a ver construcciones que generan escombros o remodelaciones que generan escombros, saber de antemano con qué empresas se van a gestionar los escombros, como le hemos contado un poco en el resto de las capacitaciones, nos estamos encargando de que siempre nos presenten los certificados de disposición final de escombros. Esto les cuento como a modo de que sepan en qué contexto empezamos a solicitar esto. Veníamos teniendo un conflicto muy grande y seguimos teniendo un conflicto muy grande de disposición en sitios inadecuados en el Piedemonte, donde no hay ningún sitio, no hay ninguna cantera habilitada para disposición de escombros. Entonces, en un proceso que venimos llevando desde el año pasado de control territorial, en varias inspecciones localizamos varios puntos de disposición inadecuada de escombros. Entonces la idea es que los profesionales se encarguen de hablar con los arquitectos o con los proponentes de los proyectos para que contraten empresas que luego les certifiquen que la disposición es en sitios adecuados. Sabemos que hay pocos sitios habilitados para la disposición de escombros, en algunos casos también con algunos canon que son un poco elevados, pero la idea es frenar esta disposición, esta contaminación. Realmente son focos muy graves los focos que identificamos de disposición inadecuada de escombros y en una zona con amplia fragilidad como es el Piedemonte. Entonces, bueno, esto es algo que estamos haciendo mucho foco, donde ya hemos tenido varios procesos también de sanciones, de multas. Entonces es algo que tienen que estar así como súper atentos,
y tener en cuenta. También les pedimos que describan dónde van a ser dispuestos estos contenedores. Hay tres de contenedores, una que es muy sencilla, donde aclara que no pueden ser dispuestos en sitios que no estén habilitados, con especial énfasis en el piedemonte, y hay dos ordenanzas más, una de contenedores metálicos, donde pueden ver de qué manera adecuada se tienen que disponer estos contenedores, qué identificación tiene que tener ese contenedor, y bueno, en eso asesorarse de que las empresas que contraten generen una disposición adecuada. Otra cosa para controlar en el tema de contenedores es que solo se depositen residuos de construcción, porque muchas veces vemos, por ejemplo, cuando se desmantelan oficinas o cuando hay demoliciones, que se depositan residuos eléctricos, electrónicos, residuos peligrosos. Así que otro tema para tener en cuenta es que sean solo residuos de obra. Y después, bueno, otro factor a tener en cuenta es en el caso de construcciones grandes o, bueno, alguna actividad que lo demande, cuando tengan generación de otro tipo de residuos, como es el caso de residuos peligrosos que estén inscritos como generadores, que tengan al día todos los manifiestos, y bueno, eso después presentarlo, hacer una aclaración bien de qué corrientes de peligrosos son, de igual manera si tienen generación de otro tipo de residuos, como ABU, que ya lo vamos a hablar, o de RAES, de patogénicos, patológicos, bueno, que estén con todos esos papeles al día y que generen una gestión adecuada de esos residuos. Después, por otro lado, hoy estuvo bastante enfocado en estos temas de eficiencia energética, pero invitarlos a que usemos en nuestros planes de mitigación, prevención y compensación todas estas herramientas que nos estuvieron contando las arquitectas más temprano, que también empecemos a pensar de qué manera podemos hacer medidas sencillas. Acá hay algunos ejemplos como el apagado de las luces, los consumos vampiro, las etiquetas de eficiencia energética, a qué grados colocar los aires acondicionados, y podemos empezar a hacer una implementación de algunas prácticas cotidianas en nuestros planes que van a ser muy útiles a la hora del funcionamiento de cualquier obra o actividad. Chequear que estén los mínimos de sustentabilidad. Tenemos algunas empresas y bares, sobre todo gastronómicos, que están haciendo también una base de datos de los consumos, no solamente eléctricos, sino de todos los consumos, y están tratando de ver en qué meses esos picos se elevan o no, de qué manera pueden reducir sus consumos. Claramente, en este caso no todos, pero algunos lo hacen por una cuestión de reducción de costos, pero también tenemos algunos ejemplos de comerciantes que lo están haciendo buscando sellos de sustentabilidad, que ya en otro momento les vamos a estar contando algunos sellos que estamos certificando desde la dirección. Y bueno, como empezar a actualizar estos planes con medidas también del funcionamiento diario de estas obras o actividades, el uso de energías renovables también, por supuesto, y bueno, un poco de todo lo que ya se comentó al principio de la capacitación respecto a eficiencia. Sí, y sumar un detalle, Flor, no necesariamente un proyecto tiene que pretender acceder a algún beneficio por considerarse construcción sustentable, ¿sí? En caso de que no encuadre dentro de estas opciones, sí tener como base la idea de fomentar en el diseño una vida sustentable, ¿sí? Sin necesidad de que se acceda. A ver, si decimos que un edificio no cumple con ciertos requisitos para acceder a estos beneficios que ofrecen algunas normativas, sí podemos tener en cuenta de que hay ciertos hábitos sustentables que se pueden incorporar en el diseño para que durante el funcionamiento se puedan ejecutar, ¿sí? Cosas básicas como prever un espacio para, qué sé yo, que la ropa se seque al sol y no tener que tener tendederos adentro u otro sistema de secado de ropa, ¿sí? O la idea de las bicicletas en los estacionamientos. Hay muchas ideas que no necesariamente van a aplicar algunos de estos beneficios
urbanísticos, sino que simplemente nos ayuda a tener un desarrollo de vida más sustentable. Sí, que también no requieren inversiones, porque sabemos nosotros también que a veces es complejo el implementar algunas medidas de sustentabilidad por los costos. Entonces, bueno, en proyectos grandes sí, la verdad es que por ahí ponerse un poco más exigentes de la necesidad de implementar, pero también en algunos proyectos más chicos, y lo vemos nosotros en el diario, sobre todo con los gastronómicos, con los comercios que acá en la ciudad tenemos muchos, de pequeñas acciones que realmente en la gran cantidad de actividades marcan una diferencia. Entonces, bueno, también ponernos como creativos con las pequeñas medidas que marcan una diferencia. Acá por otro lado tenemos el uso eficiente de aguas en general, cuando se pueden implementar biodigestores que se implementen, captación de agua de lluvia, reuso de agua. También en esto tenemos varios casos exitosos con algunas fábricas de cervezas donde están haciendo reutilización de las aguas, por ejemplo, para el enfriamiento de los tanques. Incluso en edificios se puede hacer reutilización de aguas residuales para distintas cosas, como por ejemplo la utilización en el lavarropa, para las descargas de los inodoros, eficiencia en riego, que la vegetación que se elija a nivel paisajístico, que se elijan para los jardines del proyecto, que sea vegetación xerófila o por lo menos adaptada. Ahí recomendamos también ir a la planilla de especies sugeridas de la ordenanza que comentamos más temprano. Bueno, como ir pensando que medidas de eficiencia del recurso hídrico se pueden utilizar. Después, por otro lado, acá algunos ejemplos también estamos tratando y fomentando que los locales empiecen a tener sus estacionamientos para bici, otra manera de fomentar la movilidad sustentable. De hecho, hay una ordenanza específica, por ejemplo, para plazas de estacionamiento, donde se tiene que tener un porcentaje mínimo de estacionamientos para bicicletas, al igual que en las cocheras de estacionamiento para los nuevos edificios, que eso se puede consultar bien los porcentajes en el código de edificación. Después, por otro lado, interesante comentarles, y ahí les dejamos el link, que en conjunto con el ICA y con el Botellón, hicimos una guía de buenas prácticas ambientales para todo lo que es actividad gastronómica y hotelería, así que ahí hay varias estrategias y medidas que se pueden implementar. También estamos con un proyecto que se llama Café Sostenible, donde estamos empezando a implementar vasos que se reutilizan, ¿sí? Donde las personas que consumen café en ciertos locales puedan acceder a un vaso que después lo vuelven a utilizar. Como les contamos también en la capacitación pasada, estamos de a poco empezando a implementar la ordenanza de prohibición de plásticos de un solo uso, entonces considerar en las actividades que tengan utilización de plásticos, esta reconversión hacia plásticos reutilizables, hacia plásticos compostables. Por otro lado, comentarles que en todo lo que sean actividades que utilicen aceites vegetales, estamos también exigiendo que hagan una reutilización de ellos. Hay varias empresas que ofrecen dejarles bidones a los gastronómicos, no se me ocurre otra actividad, ¿no? Pero les dejan bidones de 8 litros, de 25 litros, donde colocan los AU, los aceites vegetales usados, y luego se los retiran. Esto es un servicio totalmente gratuito que están generando algunas empresas, y que luego estos AU los reutilizan para o biocombustibles o algunos elementos como jabones y otros. Entonces, bueno, eso es, por ejemplo, una de las acciones que les comentaba que pueden empezar a implementar y que no tiene costo alguno, es solamente coordinar con una empresa que se los pase a retirar, de hecho, por el local. Así que, bueno, eso es interesante. Volviendo a la guía de buenas prácticas, es importante que lo tengan en cuenta para cuando presenten estudios que incluyen los rubros de hotelería y gastronomía. Es más, lo pueden hasta incluir como bibliografía en la presentación de los estudios. Está avalado también por la Universidad Nacional de Cuyo. Así que bueno, es bueno que lo tengan en cuenta.
Después, por otro lado, en la capacitación pasada hablamos un poco de los planes de gestión de residuos, volver a tocar el tema. Acá les mostramos un poco cuáles son los cestos que nosotros utilizamos en la municipalidad, como para que vean que es algo que puede ser súper sencillo. En este caso nosotros lo diferenciamos con 2 colores y con la cartelería específica, pero es algo que puede ser súper sencillo en los edificios. Este mismo sistema lo hemos visto en varios consorcios que tienen varios pisos de departamentos, donde después el conserje se encarga de sacarlos al cesto general que está en la calle. Volver a recordar la recolección diferenciada, que está diferenciada en zona este o zona oeste con el límite de la calle Buen-Submer. Ahí tienen los días de recolección y el tipo de recolección diferenciada que tenemos. Hacer mucho énfasis en esto, como comentaba Mercedes, desde el inicio y desde la gestación de los proyectos, prever dónde se va a hacer esta recolección, si es un lugar donde realmente hay mucha gente, tener un sistema de recolección diferenciada interno y que luego haya un encargado que, según el cronograma, deposite los residuos en el cesto que está en la calle, y empezar a darle espacio. Se pueden agregar en el plano, croquis, sitios de disposición donde van a ser colocados esos contenedores. Estaría bueno que se empiecen a incorporar. Sí, también estamos a disposición para hacer algún tipo de convenio, no sé, en el caso de que haya necesidad de colocar algún punto verde. Estos son los puntos verdes que van a poder ver en la ciudad, y por otro lado los ruleros, que les llamamos nosotros, donde se pueden depositar o PET o botellas de amor. Entonces, como también identificar en los proyectos en qué sitio están estos puntos verdes y estos ruleros. La otra vez, en la capacitación anterior, les dejamos a disposición un mapa donde están georreferenciados estos puntos. Bueno, acá hay algunas otras medidas que también venimos implementando desde el municipio y los invitamos a que, en el caso de que corresponda con algún proyecto que estén llevando a cabo, lo puedan desarrollar, que es el tema del compostaje y de las huertas comunitarias. Esta es una huerta comunitaria que se empezó a fundar en 2017. Que está en el barrio Flores Olivares, atrás de la universidad. Bueno, es un proyecto ahí con la gente del barrio, bueno, estuvo bastante bueno, también articulado con el ICA, la Universidad de Cuyo, así que bueno, son ideas que o sea, no digo huertas comunitarias, porque sí se puede proponer en edificios, proponer como medidas en las propiedades horizontales. O sea, no hace falta que sea una huerta comunitaria, pero sí, bueno, que sean creativos y empiecen a proponer algún tipo de estas medidas. Sí, de hecho ahora estamos por arrancar una huerta comunitaria en el barrio Cano también, que se acercaron una iniciativa de los vecinos, entonces también nosotros los estamos asesorando, facilitamos semillas, vamos a ir a la huerta, a trabajar con ellos, entonces bueno, también sepan que está disponibilidad de esto. Lo mismo que hay en varias ciudades que las composteras en edificios o en barrios están funcionando muy bien, así que también puede ser una linda iniciativa. Esto comentarles, y también por si están en algún proyecto grande donde les interesa, estamos colocando en todos los espacios públicos colilleros, en base a una ordenanza que sacamos hace poquito, que son las plazas libres de humo. Y bueno, también en el caso de que piensen que el proyecto aplica esto, también estamos a disposición. Y contarles un poco de algunas acciones de compensación y de restauración. Por si no conocían, hace muy poquito se inauguró el Parque de Montaña, está al lado del Cerro de la Gloria, atrás del DAT y del Liceo Agrícola. Es un parque que está destinado principalmente a la actividad deportiva de bajo impacto y a algunas actividades de conservación y de investigación. Y en el Parque de Montaña hemos tenido algunos procesos exitosos de restauración ambiental. De hecho, para contarles, un privado que estaba haciendo un desarrollo en el Piedemonte tuvo la intención de toda la vegetación que sacaba, implantarla en otro lugar. Nos consultó a nosotros qué nos parecía la idea y dónde se podía hacer, y hicimos varias campañas de restauración en esta zona.
en el parque de montaña. Entonces, en el caso, sobre todo y principalmente, que han desarrollos en la zona oeste, pero en general, también estamos haciendo acciones de compensación donde nosotros definimos dónde serían los sitios a restaurar y dónde podemos hacer reforestación activa. Acá para mostrarles un poco de lo que han sido estas medidas, la verdad que ha sido un proyecto re interesante, donde también se sumaron en otras campañas que hicimos algunos de los deportistas del parque de montaña. Y bueno, acá también mostrarles que nos quedó un poco colgado de la capacitación pasada, contarles que tenemos un convenio con la Fundación Cuyunche y que estamos llevando a cabo un programa de biodiversidad urbana, de conservación de la biodiversidad urbana, y comentarles esto también, por si en el caso de que en alguno de sus proyectos vean que puede estar afectada la fauna, comunicarse con nosotros, o si ven que en este caso, por ejemplo, es un gavilán mixto el que estamos soltando, que había tenido, no me acuerdo, pero creo que había sufrido una quebradura por un balín en su ala, y bueno, lo soltamos justamente en el parque de montaña, después de un proceso de rehabilitación con la gente de Fundación Cuyunche. Pero bueno, también los invitamos a esto, sobre todo a este tipo de acciones de compensación coordinadas con la Dirección de Ambiente. Bueno, acá algunas fotitos más de lo que ha sido la restauración. Esto fue una donación de plantines, también es interesante en el caso que no se puedan hacer los traslados de los ejemplares. En el caso de desmonte se puede hacer compensación con plantines de otros lugares. Nosotros tenemos nuestro vivero municipal, pero si no también hay otros viveros de nativas que están funcionando muy bien. Y bueno, eso ha sido como un pantallazo general para nosotros de algunas medidas. Estamos a disposición por cualquier consulta y eso, los invitamos a expandir en este aspecto de las medidas en los estudios que van a desarrollar. Y bueno, invitarlos la semana que viene al cierre del ciclo. Va a ser una capacitación muy interesante. Vamos a contar con expertos de varios sectores que tienen realmente mucha trayectoria. Así que bueno, para charlar un poco sobre el proceso histórico de la evaluación de impacto, de los nuevos desafíos, de cómo estas personas que realmente tienen mucha experiencia ven la proyección, y bueno, hablar un poquito con ellos. También van a tener la posibilidad de hacerles consultas. Así que los esperamos el miércoles que viene. Y damos inicio a las consultas que tengan, comentarios y todo lo que necesiten. Flor, hay una de las consultas. Para una construcción, por ejemplo, de viviendas, ¿es necesario inscribirse como generador de residuos peligrosos en la DPA o con ese manifiesto que mostramos en un principio se alcanza? Bien, acá hay una ley provincial que cuando uno genera residuos peligrosos debe inscribirse como generador. No todas las construcciones, por ejemplo una vivienda, generan residuos peligrosos, ¿sí? Lo importante es identificar si se genera el residuo o no, y en base a eso, si genera, es necesario inscribirse. También puede suceder de que se genere eventualmente, o sea, que no sea un generador neto, pero sí que se generen eventuales residuos peligrosos. En ese caso, lo que dice la ley es que deberán gestionarse en función de los lineamientos que salen en la normativa, ¿sí? Por ahí se puede contratar a una empresa que le pueda dar tratamiento y disposición adecuada a estos residuos. Bien. Después, Juan pregunta, ¿los tachos de residuos que mostraron secos y húmedos se pueden solicitar para una institución? Mira, Juan, esos tachos son los que usamos nosotros internamente en la municipalidad, y como la generación de residuos es algo que les corresponde al generador, los tachos debería de colocarlos en la institución. Pero siempre estamos abiertos a que nos hagan el pedido y evaluarlo. No sé de qué institución estamos hablando, pero te voy a dar un ejemplo. Cada vez que se construye una vivienda, el propietario de la vivienda tiene que colocar su cesto en la calle con las dimensiones y las características que solicita el municipio. Sí hemos tenido algunas situaciones muy puntuales que les comenté la otra vez de algunos consorcios donde
realmente la capacidad de departamentos, por ejemplo, es muy grande, entonces hemos puesto un punto verde, estamos totalmente abiertos igual para cualquier solicitud, pero lo más normal es que lo coloque... No sé de qué tipo de institución se tratará, pero si es un colegio, una escuela, generalmente se puede tratar como un proyecto de educación científica, tecnológica, e incluirlo dentro de la matriz, no hace falta que le demos los tachos nosotros. Entonces, con un poco de creatividad también, etiquetar los tachos entre secos y húmedos, y bueno, llevar adelante el proyecto ustedes. Pero igual quedamos a disposición para que nos presenten propuestas o nos soliciten. Ahora estamos también con un proyecto, ahora que lo nombraba Bruno, de escuelas sustentables, donde se van a desarrollar varios proyectos y, por ejemplo, hay una de las actividades que es ellos mismos hacer los tachos de residuos diferenciados y colocarlos, hacer cartelería. También si necesitan, por ejemplo, los platters de la separación de residuos también se los podemos dar y se pueden imprimir. Eso tenemos varios también emprendimientos, comerciantes, edificios que se han encargado de, donde están los tachos diferenciados, colocar también qué es lo que se pone en cada tacho y cuál es el calendario de recolección. Así que eso también estamos a disposición. Bueno, gracias a todos los que nos están agradeciendo. Para nosotros es un placer. Le dejamos a disposición el correo electrónico, el teléfono y bueno, la planilla para que completen la asistencia. Sí, también les voy a dejar el correo, perdón Bruno, les dejo el correo también de Mercedes, que estuvo hace un momento hablando de los mínimos de sustentabilidad, para que cualquier consulta que tengan la puedan realizar. Bueno, muchas gracias a todos, los esperamos el miércoles que viene, de verdad no se lo pierdan porque quiero que sea sorpresa, por eso no les cuento, pero de verdad que las personas que van a estar en el conversatorio lo valen, o sea, están muy, muy, muy interesantes. Les agradecemos un montón, vamos cerrando, quedamos a disposición, si tienen alguna otra consulta nos pueden consultar por mail, pero sabemos que es tarde, así que les agradecemos muchísimo que hayan estado en este sitio. Que tengan muy buenas tardes. Ahí quedó el correo de Mercedes por cualquier cosa. Muchísimas gracias y adiós.